El Ancasti presenta la opinión política de Diego Javier Varela en Mañana es Hoy. Inesperado giro de los acontecimientos del fin de semana, ¿no? Tremendo. Con una noticia a la que tanto del sector de la doctora Lucia Corpacci como del gobernador Jalil se le baja el tono de polémico, pero que es la renuncia del doctor Gustavo Sadi a disputar la reelección como intendente de la capital. Eso por ahora solamente. Vamos a hacer un poco de historia, Costello. Bueno. En 2019, cuando Lucia Corpacci abdica en favor de Raúl Jalil, la gobernación, una reelección que tenía casi segura, se acuerda una secuencia sucesoria hipotética, que eran 2 mandatos de gobernador de Raúl Jalil, y Gustavo Sadi ascendería entonces, en 2027, se iba a cumplir esto, a la intendencia de la capital. Bueno, esto hipotético, y con la inestabilidad política del país y con las transformaciones en el electorado, se transforma en más hipotético todavía. ¿Cuál es el problema que tiene Sadi? Que se tienen que generar las condiciones para que ese acuerdo pueda cumplirse. Pues de otra manera, eso va a quedar sin nada. Corpacci ya cobró, es senadora nacional, Jalil ya es gobernador, y él tiene que esperar hasta 2027. Ese sería el acuerdo de 2019. Y entre estas condiciones que se tienen que cumplir, la condición madre es que en estas elecciones que vamos a tener en agosto y en octubre, el peronismo retenga tanto el gobierno de la provincia como la intendencia de la capital. Esto es lo que ve en riesgo Sadi. Lo viene advirtiendo desde hace bastante tiempo, no ha obtenido las respuestas que él esperaba, entonces procede con la generación de un vacío. ¿Cuál es ese vacío? Él no va a estar en la lista en la capital. Y es un vacío de compleja cobertura porque el doctor Gustavo Sadi es una viga central, indispensable de este proyecto político que el gobernador Jalil lo planteó en estos términos en su último mensaje a la Asamblea Legislativa, como una continuidad de Corpacci, y hizo mucho hincapié en que se trataba de un proyecto político general. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? No lo sé. ¿Hay mecanismos para resolver eso? ¿Se le va a dar una respuesta a Sadi? ¿No se le va a dar? ¿Va a haber paso? ¿No va a haber paso? Esto está en un cono de dudas, bajo un gran interrogante, pero por lo pronto ha revuelto muchísimo el avispero, inesperadamente, dentro del ecosistema del oficialismo. Sadi, ¿qué es lo que plantea ahora, con mucho más énfasis, esta renuncia, digamos, si él no está en la boleta, bueno, ¿cómo va a ser el oficialismo para cubrir ese espacio en la capital y a nivel provincial? Puede ser una presión o puede ser un dispositivo que él activa para lo que viene siendo una discusión que él está estimulando desde principios del año pasado, Daniel. Hay varios episodios, hay un par de episodios que fueron muy claros donde hubo distancias, no solo con el gobierno, sino con la propia Lucia Corpacci, que va por el rediseño o la reinvención de la gestión política del oficialismo. No es que esté cuestionando la gestión de gobierno en términos generales, puede haber cuestionamiento a algunos funcionarios o a una distancia o a la falta de volumen político que tienen algunos ministros, pero en términos generales él dice, bueno, está bien, el gobierno hace tal cosa, tal otra, pero necesitamos una gestión política distinta. ¿Por qué? Y bueno, porque la gestión política de gobierno la llevan adelante el eje Jalil Corpacci, y él está fuera de ese circuito. Y ese eje Jalil Corpacci tomó decisiones que él siente, el doctor Sadi siente, que lo afectan directamente. La principal de esas decisiones en este momento es hacer las elecciones provinciales en forma simultánea con la nación.
Sadi marcó ya en su momento y viene marcando Cree que será en marzo. enfáticamente que debería haberse desdoblado. Bueno, ya, si mi abuelita no se hubiera enfermado, tampoco se hubiera muerto, pero digamos, ya están las elecciones, van a ser en octubre, van a ser con paso. Y bueno, y esto requiere, a medida que van evolucionando los acontecimientos a nivel nacional y también a nivel provincial, un rediseño de la estrategia. Y Sadi dice, yo quiero participar de eso, porque el distrito donde más penetra la incertidumbre nacional, donde más penetración tienen los candidatos empoderados de Juntos por el Cambio, mientras el oficialismo nacional todavía no tiene candidato, es la capital. O sea, lo que está en riesgo principalmente acá es el cuero mío, dice Sadi. Y esa decisión con el cuero mío se ha tomado sin mi participación y en contra de lo que yo pienso. Esto es el contexto general. ¿Cómo se va a resolver esto? No lo sé, nadie lo sabe. Hay sectores que están muy entusiasmados, han empezado a circular por todos lados mensajes. Bueno, hay declaraciones públicas. Ayer creo que habló el presidente del Consejo Deliberante, Nicolás Zabaleta, diciendo que el intendente podría ir a paso por la gobernación. Habría que ver, digamos, qué surge de las conversaciones que se produzcan de acá en adelante. Por lo pronto, Sadi salió, ayer hizo una entrega un anuncio de obras ahí en la Cruz Negra, y dijo que no es el momento de hablar de candidatura. Bueno, no es el momento de hablar de candidatura, pero él ya le dijo a Jalil y a Corpache que no va a ir por la reelección. Así que ahí hay una conversaciones pendientes para ver cómo se va a resolver esto en el oficialismo, que es lo que podemos decir por lo pronto. Es una discusión que tiene por lo menos 2 años, y que tuvo 2 episodios, si uno lo ve en perspectiva, muy significativos, donde se marcaron distancias entre el intendente y este eje Corpache y Jalil. Uno fue el famosísimo, usted se acordará, Costello, acto frente a la sede del Partido Justicialista, organizado por Jalil y por Lucía Corpache, para el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con una efeméride peronista insólita, inédita. Nunca se festejó en ningún lado, ni se festejó en ningún lado del país ese día. 24 de febrero, primera victoria del general Juan Domingo Perón electoral. Organizaron un acto. ¿Se acordará usted, Costello, cómo terminó eso? Me recuerdo, no lo dejaron subir al palco. No es que no lo dejaron subir al palco. Él no quiso subir al palco. Así fue. Sí, no, yo estuve ahí. Hubo una secuencia, ¿se acuerda? De actos, de inauguraciones de obra, con el equipo presidencial, donde el doctor Sadi se sintió desairado y decidió no subir al palco, no compartir ese palco que compartían Jalil, Corpache y el presidente Fernández, con todo el funcionariato, por supuesto, y se retiró. Su retirada fue convenientemente escenificada. Ya había copado el acto, acuérdense, el acto estaba plagado de pancarta Gustavo 2023, sin mencionar cargo, y él se retira por el medio del público, camina esos 100, 150 metros que separaban la sede del PJ del Palacio Municipal, rodeado por concejales, militantes, dirigentes que lo celebraban. Bueno, ese fue un momento de tensión importante, que después vino la distensión. El otro episodio fue, creo, septiembre, octubre del año pasado. Renovación de las autoridades de la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Recién ingresaba, creo, Gustavo Aguirre. Gustavo Aguirre, sí. Que dejaba el Ministerio de Seguridad y entraba en la Cámara de Diputados. Entra Aguirre y hay una discusión dentro del bloque por quién iba a ocupar la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Un sector proponía que sea Gustavo Aguirre y otro sector, que sería el ultracorpachismo, proponía que sea Ramón Figueroa Castellano, quien finalmente ganó.
originalmente es Ramón Figueroa Castellano, el presidente de la Comisión de Asuntos. Bueno, en ese incidente se conformó un grupo que nadie se debe acordar porque tuvo muy fugaz vida, duró muy poco, que nosotros lo bautizamos el grupo de Zacato. ¿Se acuerda usted? Sí, sí, sí. Que eran 8 legisladores referenciados con el doctor Gustavo Sadi, con el ministro de Vivienda Fidel Sáenz, y había gente de la Renovación Peronista también. También. Que era un acto de indisciplina, digamos, contra el ultracorpachismo que comandaba los destinos de la Cámara, que los comanda todavía. Terminó ganando la publicidad de Ramón Figueroa Castellano. No hubo fractura, no pasó a mayores, pero bueno, está ese como señal, digo, como precedente de esto que está pasando ahora. Siguieron los acontecimientos, todo el mundo estimaba que el gobernador Jalil iba a desdoblar la elección, no lo hizo, Sadi marcó él ya personalmente su distancia, y que quedó descartado desde que se vencieron los plazos para llamar a marzo. Primero, no va a haber ningún tipo de modificación en la legislación electoral que permita desacoplar la boleta provincial de la nacional o la municipal no va a haber eso. Y después hubo una visita del presidente Alberto Fernández. Sí. Vino a Los Altos a entregar unas viviendas, a poner en marcha la obra del gasoducto, la Valle Capital, sí. La Valle Catamarca allí. Presidente Alberto Fernández, que bueno, para eso es inconveniente seguir abrazado a el esquema presidencial y más bien debería avanzarse hacia mecanismos tendientes a blindar el escenario provincial de la gravitación nacional. Cuando todo hace prever que el Frente de Todos va a perder la elección nacional. Todo hace prever eso. Hay sectores del peronismo provincial que estiman que no. Pero bueno, el escenario es este. Y Sadi siente, bueno, que la acechanza más grave está acá en el distrito capitalino. Y obviamente lo que está en riesgo es la continuidad de este proyecto, a criterio de Sadi estoy hablando, la continuidad de este proyecto, y que necesita una reinvención, digamos, del Frente de Todos catamarqueño. Una reinvención que no solo tiene que ver con la figura, sino tiene que ver también con la forma en que se gestiona la política. Esta es la discusión que está en este momento en el oficialismo, en un proceso de desenlace incierto. Repito, no es que estén peleados entre ellos, sino que hay una discusión de orden político. ¿Cómo vamos a hacer para evitar el arrastre nacional? ¿Qué ha pasado el domingo? Ya que Paulita lo señalaba. El domingo hubo 3 elecciones, el próximo domingo hay otras. Una muy importante para la región y por el volumen del padrón a nivel nacional también, y por el personaje involucrado también, que es en Tucumán, y otras 4 o 5 elecciones más, creo que en San Juan creo que también hay. No recuerdo en este momento, lo anotamos nosotros en el diario. Este domingo pasado se votó en Jujuy, en Misiones y en La Rioja, con triunfos en los 3 casos aplastante de los oficialismos provinciales. Esto señala también el sadismo. Bueno, ¿qué hizo esa gente? Desacopló la elección provincial de la elección nacional. Obviamente esto no tiene en cuenta algunos ingredientes que convendría remarcar en las elecciones. El gobernador más identificado, que está identificado con el Frente de Todos, es Ricardo Quintela, el de La Rioja, que obtuvo su reelección con números rotundos, con un triunfo adicional, que es haber recuperado la capital de la provincia, que estaba en manos del radicalismo, de Inés Brizoli Doria. Y allí, bueno, digamos, el radicalismo junto por el cambio conjuró el riesgo que corría de quedar tercero por detrás de los libertarios, que los representaba Martín Menem.
hijo de Eduardo Menem, Hijo de Eduardo Menem. sobrino de Carlos Saúl Menem, o sea, un apellido de gran peso político específico de La Rioja, que sacó alrededor del 15%. O sea, si bien no es, a nivel nacional no se lo lee como atendible a este volumen para el sector de Milei, dentro de, si uno analiza la elección riojana, bueno, tuvo mucha importancia que jugara Menem allí, sobre todo para ganar la capital, sobre todo para que el peronismo recuperara la capital. No se puede descartar de tal manera que haya habido un acuerdo con Quintela para partir el voto opositor. Claro. Las elecciones de Jujuy y de Misiones son diferentes, porque si bien Gerardo Morales es precandidato a presidencial, supuestamente, de Juntos por el Cambio, allí hay una suerte de frente cívico, de lo que era el frente cívico en su época, una alianza que articula el radicalismo, articula Morales más que el radicalismo, y ahí resultó ganador de la gobernación el candidato que llevaba Morales, que se me escapa el nombre en este momento, y Morales encabezaba, ¿cómo se llama? Said. Bueno. Y Morales encabezaba la lista de convencionales constituyentes. También La Rioja eligió convencionales constituyentes. O sea, había una categoría adicional ahí para traccionar. El triunfo del moralismo, digamos, cambia Jujuy, que se llama ahí, fue rotundo. El peronismo, el Frente Justicialista que sale segundo, 22%, 23% de los votos, el 50% que sacó Morales, y una gran performance de la izquierda, no de los libertarios, de la izquierda, que replica la que ya se había dado en 2021, cuando Vilca gana la Diputación Nacional. Vilca fue el candidato a gobernador del Frente de Izquierda y sacaron el 15-16%, un muy buen resultado. Y en Misiones ganó el Frente Concordia, Frente para la Concordia, Frente Renovador de Concordia, así se llama, que viene gobernando ya hace años. Ese frente lo orienta el ex gobernador Carlos Rovira, y o sea, no hay reelección indefinida ahí. Ahí hay 2 mandatos nada más, y en esta ocasión ganó Paz al Agua, va a suceder al gobernador, todo bajo el paraguas, digamos, de este frente que armó Rovira, que Rovira es protagonista de un episodio muy recordado de la historia nacional, que fue cuando Néstor Kirchner, en el año 2005, por ahí, intenta establecer un precedente para probar si se podía largar la reelección indefinida a nivel nacional, una reforma de la Constitución. Y el campo de operaciones fue con Rovira a Misiones, donde Rovira impulsaba una reforma de la Constitución para lograr la reelección indefinida, que no prosperó porque salió a enfrentarlo el obispo Piña, ese pedido en ese momento, perdió esa pulseada convencionales. Y bueno, ahí empieza la cadena de eliminación de las reelecciones indefinidas en todas las provincias, donde Catamarca quedó al margen. Es de las pocas provincias que tienen todavía su constitución con reelección indefinida. Estos 3 triunfos oficialistas, ¿qué marcan? Bueno, obviamente la persistencia de los oficialismos, marcan cambios dentro de los oficialismos, o sea, maniobras dentro de los esquemas oficialistas para retener el poder provincial en un escenario nacional que es muy incierto y muy inestable, y son otro de los ingredientes que está alimentando la discusión interna dentro del peronismo en este momento, digamos, la necesidad de una reinvención. Cuando se dice las candidaturas se van a discutir en su momento, indudablemente las candidaturas tienen que formar parte de este rediseño, pero por el momento lo que hay es una discusión, dice, ¿cómo hacemos para neutralizar o para atenuar o para revertir la mochila, el lastre de la boleta nacional en las elecciones de agosto, que va a haber paso, y de octubre? En esas pasos, Juntos por el Cambio va a ir con 2 precandidatos hasta ahora presidenciales,
podría sumarse Morales también. O sea, habló Monti acá esta Sí, mañana. sí, habló Monti. Por el radicalismo. O sea, va a tener 2 o 3 ventanillas para fichar el electorado antagonista de Juntos por el Cambio, sumando otro elemento, va a estar Milei. En este caso no vale esto de que Milei no le permite utilizar la figura, el ser. ¿Por qué? Porque no le cuesta nada permitir y utilizar. Si él va a ser candidato a presidente y sus candidatos deberían ir pegados a la boleta, sus candidatos provinciales pegados a la boleta presidencial. Bueno, todo esto es lo que está en discusión en este momento en el oficialismo, donde el gesto de Saadi, o sea, la noticia de que Saadi le comunicó a Lucía Corpacci y a Raúl Jalí que no va a ir por la reelección de la intendencia, precipitó un debate, rompió una inercia, porque venía como una inercia, bueno, mire, las cosas van a ser así nomás, venía todo bien, no hay problema, y Saadi precipita, rompe, interrumpe esa inercia, y dice, bueno, acá hay que discutir una serie de cosas. Esto es lo que está pasando en el oficialismo, veremos cómo evoluciona este proceso, si hay paso, si no hay paso, si hay reacomodamiento de las candidaturas, vamos a ver. Por lo pronto es un giro inesperado de los acontecimientos provocado por el intendente de la capital. Bueno, ahora, ¿cuál es la lectura que vos haces de la aparición, luego de las declaraciones que hizo el ministro Murúa como candidata, o que la lanza como candidata a la senadora Corpacci? Yo creo que esa aparición de dice Murúa es un acto de autodefensa del ultracorpachismo. El ultracorpachismo, salvo Lucía Corpacci, dígame usted quién está posicionado para dar alguna pelea electoral, que tenga peso específico propio, sin estar vinculado. En los otros sectores sí hay personas que tienen una construcción política autónoma. Serán muchos, serán pocos, pero digamos el ultracorpachismo, si se da un escenario de rediscusión, necesita que esté Corpacci. No hay allí nadie en condiciones de suplantar o de hablar por sí propio en esta redistribución que se está dando o que está en ciernes dentro del oficialismo. Así que yo creo que esto del lanzamiento de la figura de Corpacci es en defensa propia y abriendo el paraguas y diciendo a Corpacci, bueno, no nos deje huérfanos en esta, porque acá son varios los tiburones que han empezado a conversar para el rediseño, digamos, del esquema oficialista. Y la palabra orfandad viene sonando mucho. Ayer lo decía Zabaleta, que se sentían huérfanos en el partido, ¿no? Sí. Así que esa palabra viene resonando. Hay que prestarle atención. Hay muchos que van a quedar huérfanos, o muchos que sienten que podrían quedar huérfanos, de manera tal que va a avanzar esta discusión, y bueno, veremos cuál es su desemboque, cuál es su evolución y cuál es su desemboque. Acá hay actores principales, digamos, está el gobernador de la provincia, el intendente de la capital, la senadora nacional, son las 3 patas que vienen jugando desde 2019, que tuvieron expresión en las boletas electorales. Corpacci estuvo en la boleta electoral de 2021 para ser senadora nacional, y ahora va a avanzar hacia la definición del diseño para enfrentar la elección provincial. Seguí informándote con Mañana es Hoy. De lunes a viernes por Radio Ancasti 98.5.